cordial saludo, amigas y amigos. Salón. Vamos a hacer hoy una receta de esas que una vez que se hacen, se mantienen en el tiempo. Es una receta que luego va a acompañar y que todo el mundo que pruebe ese elemento que voy a contar ahora, después van a pedir la receta. Es muy recurrente y además sirve para muchos condimentos, tanto para carnes como para pescado. Bueno, la receta va a ser hoy con limones. Y va a ser limones en salmuera. Es una receta tradicional judía del norte de África. Hay mucha tradición de las comunidades judías del norte de África y del Imperio Otomano, de las comunidades del Imperio Otomano. También de Grecia y por lo tanto debemos de entender que también de Sefarad. No tenemos una receta específica de estos limones de Sefarad, pero lo que sí tenemos es referencia en el libro La Fudala, en el libro de cocina de Ibn Razin del siglo XIII, tenemos referencias sobre limas en salmuera. Os voy a decir, con respecto a las limas, con respecto a los limones, con respecto en general a los cítricos, en los tratados agrícolas, en los tratados que nos han llegado traducidos del árabe, hay mucha confusión. Os explico rápidamente esta confusión porque es muy ilustrativa. Los limones que debieron de existir antes de la llegada de los árabes, los limones que debían de existir en España, en Sefarad, debieron de ser unos limones muy grandes, limones como 3 o 4 veces el tamaño de un limón actual. Ese tipo de limón se llama etrog para los judíos y tiene una simbología muy importante y se toma en la fiesta de Sukkot. Ese es etrog que se guarda durante meses en una caja muy decorada. Y se toma en Sukkot. La fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañuelas lo que representa es el pueblo judío cuando salió de la esclavitud de Egipto y acabó en el desierto, en la gran travesía del desierto. Pues esta fiesta lo que recuerda es cómo el pueblo judío durmió durante 40 años en el desierto en unas condiciones precarias, en cabañas. Y esta fiesta de Sukkot lo que conmemora son esas cabañas. Se construyen en las casas judías, en las azoteas, en las terrazas, siempre al aire libre y antiguamente en los vergeles, es decir, en las huertas, se construían unas cabañas arcaicas con cañas, con diferentes elementos de la naturaleza y se dormía y se comía durante un día ahí. Las familias comían y convivían ahí. Era un recuerdo que se tenía de esa fiesta, de esa travesía en el desierto. Bueno, pues ese cítrico inicialmente que había en la península, ese etrog, después cuando llegaron los árabes, tenemos constancia que los árabes traen de todo el norte de África, del comercio de todo el Mediterráneo, traen cítricos nuevos. Y entonces van mejorando. Tenemos muchas referencias de algunos agrónomos, tratados botánicos, sobre todo el calendario de Córdoba, que es el calendario del siglo X, que es un calendario agrícola y que además es un calendario que especifica cuándo se cultiva, incluso nos relata que se puede cocinar con ese tipo de fruta. En el caso del limón habla de una citronela, una especie de un citrón, era un jarabe dulce, muy dulce. El dicitrón también, que era también una especie de letuario de limón, ¿vale? Ese calendario árabe ya nos da alguna pista. Y luego, por supuesto, la siguiente pista ya nos la da Ibn Razin en su libro, del siglo XIII, y Razin habla de esas limas en salmuera. Esto quiere decir que todos los cítricos han acompañado a todas las culturas prácticamente durante siglos. ¿Qué ocurre? Que cuanto más dulce el cítrico, más fácil de comer, ¿no? Como postre y tiene más utilidades. Pero la naranja en sí misma, como fruta dulce, parece ser que no nos llega a España hasta el siglo XVI. Según los tratados dicen que son los portugueses quienes la importan de la India y de China y que esas frutas que vienen de la India y de China son muy dulces. Vale, yo creo que debió de ser mucho antes cuando llegan a esas frutas dulces. ¿Qué ocurre? Que como hay una gran confusión porque todos los cítricos se vienen denominando de la misma forma, o citrón, o citra, o después las llaman lima, y todas en general lo llaman agrio, se debe de entender que cuando habla de naranja agria son
o naranjas muy agrias, las naranjas que son muy fuertes, que se les llama, o naranjas matanceras, que se utilizan ese zumo de esa naranja, que es incluso mucho más ácido que el limón, se utiliza para limpiar las tripas y hacer con ellas pues embutidos, ¿no? Los típicos salchichones, para los judíos también hay otro tipo de embutidos que se embuten en esas tripas, ¿no? Y se lavan con esos ácidos, ¿vale? Entonces, hay mucha confusión, ya os digo. Yo creo que la naranja dulce debió de llegar antes del siglo XVI, porque además sí hay constancia ya en Sevilla, en el 1500, principio del 1500, 1510, 1515, hay algunos documentos donde habla que hay un embajador que viene de Venecia y compra naranjas muy dulces. O sea que estamos hablando del 1500. Quiere decir que ya había naranja antes, ¿no? Porque el naranjo necesita un tiempo para su crecimiento y su maduración. O sea que toda esta confusión ya os digo que no está aclarada, porque yo creo que las traducciones de los textos árabes pues en sí mismas no lo aclaran. Es por eso por lo que no está aclarada, ¿no? Bueno, la receta que voy a cocinar es muy simple, ya os digo. Ingredientes: sal marina, limones. Los limones que yo utilizo, estos limones los acabo de recoger ahora mismo en el campo. Detrás de casa hay un limonero y no los coge nadie. Entonces, pues de vez en cuando todos los vecinos vamos y cogemos. Y yo he cogido unos cuantos para que así podamos tener una receta con limones de verdad. ¿Por qué digo limones de verdad? Los limones comerciales que se pueden comprar en el supermercado son limones que les ponen una cera. No sé por qué razón, serán por conservación o por alguna razón de estas, le ponen una cera, ¿vale? Entonces esos limones sí nos valen, se puede hacer esta receta con ellos, pero antes de hacerla tendríamos que sumergirlos en agua caliente hirviendo 1 minuto y quitarles con el agua caliente. Lo que se haría es que se ablandaría esa cera y se la podemos quitar. De otra forma yo no aconsejo que lo hagáis. O bien con limones ecológicos de un tamaño más o menos medio. Si veis, por ejemplo, este limón tiene esta parte negra que está como dañada. Este limón no lo usaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a usar del limón en salmuera, lo que vamos a usar al final es solo la piel. Entonces, ni tan siquiera la carne de dentro donde está el zumo, solo la piel para condimentar otros platos. Entonces, por eso digo que la piel tiene que estar en óptimas condiciones. También normalmente los limones que se deben de utilizar que sean todos parejos, que no sean unos más grandes y otros más pequeños, para que así la maduración del fruto sea todo a la misma vez. Vamos a utilizar también una hierba aromática, en este caso una mejorana del campo. Podemos utilizar también orégano y hay recetas del norte de África, de la comunidad judía del norte de África, que le ponen o semillas de cilantro o hojas de laurel secas, indistintamente. Yo creo que salvo que sea una hierba muy potente, tipo la mejorana, puede ser que le dé algo de sabor. El resto no le van a dar mucho sabor porque ya el limón, ya veréis cuando termine de hacer la receta, es increíble el sabor que le va a dar a la carne, al pescado, a la aceituna aliñada. La aceituna, uno de los mezec, digamos, aperitivos que se utiliza mucho en la cultura judía son las aceitunas. La aceituna en salmuera. Y se aderezan, una vez que se han hecho en salmuera, se aderezan con este tipo de limones en salmuera, cortados y se adereza, o con cilantro. O sea que incluso hay una receta sefardí que habla que se utiliza para hacer las aceitunas, para macerar las aceitunas, se utiliza zumo de limón y zumo de naranja, y ralladura de naranja y de limón. O sea que, como veis, tiene muchas utilidades. Bueno, pues sin más voy a voy a enfocar la cámara a la mesa y os voy a enseñar el procedimiento, que es muy sencillo, ¿vale? Bueno, vamos a relatar los ingredientes de la receta. Ingredientes principales, por supuesto, los limones, la sal marina, sal kosher. Vamos a necesitar un tarro, esto es muy importante, un tarro para luego almacenar los limones, ahora digo para el procedimiento, y cuando terminemos de macerar los limones en sal, al tiempo utilizaremos aceite de oliva. En este caso, yo utilizo un aceite de oliva de mucha calidad, aunque no es necesario tener un aceite de oliva de gran calidad para la receta, porque luego ese aceite se va a aromatizar. Pero yo el que siempre utilizo es un aceite de oliva virgen extra,
que es el que me gusta en general para la cocina. Y finalmente la hierba aromática, unas poquitas, son hierbas con mucha potencia. Paso a relataros la receta. Lo primero de todo va a ser preparar los limones. El corte de los limones es muy importante. Esto es la clave de la receta, es esta. El limón. En este caso, este limón lo vamos a desechar, por lo que os he dicho, porque tiene la piel un poco tocada. Este está perfecto. Un limón. Aquí le vamos a cortar por donde tiene la parte más dura, que es, digamos, donde se une el tallo aquí se puede ver claro. Esta parte dura, lo que vamos a hacer va a ser cortarla. ¿Veis? Y esto lo vamos a desechar. Esta parte se va a desechar. Una vez que lo tengamos así, el limón se le hace un corte sin llegar hasta el fondo. ¿Veis? Ese sería el corte. ¿Se ve? Sin llegar al fondo, sin cortarlo por la mitad. Y luego, el siguiente sería una cruz. Y el limón queda partido en 4. Aquí se puede ver. Lo siguiente que se hace con el limón se coge sal, abundante sal. La sal que utilizo es sal marina gruesa, el grano más grueso. Y se echa dentro de los cortes que hemos hecho del limón. Se llena y se prensa bien. Los dos cortes. La cruz que hemos hecho se llena bien de limón. Perdón, de sal. Una vez que lo tenemos apretado, lo metemos en un tarro. Es muy importante el tarro. Es muy, muy importante. Y el limón al tarro. Voy a hacer otro para que lo veáis. Vamos a cortar por la parte donde está el tallo, la parte más dura. Esa no la vamos a necesitar. Y después vamos a hacer una cruz. Corte en cruz, pero sin llegar hasta el fondo, para que el limón siempre esté sujeto por la parte más puntiaguda. ¿Veis? Que no llegan los cortes hasta ahí. Bueno, una vez que tenemos hecho eso, cogemos sal gorda, marina, y prensamos hasta rellenar las dos hendiduras que le hemos hecho, las dos hendiduras que se le han hecho en cruz. Una vez que está, la volvemos a poner en nuestro bote. La clave del bote es que vayamos rellenando de esta forma todo el bote con los limones cortados y rellenos de sal. Voy a hacerlo y cuando lo tenga relleno os enseño cómo ha quedado. Bueno, ya hemos rellenado nuestros limones con sal, con sus rajas hechas y rellenos con sal gruesa, sal marina. Ahora mismo hay un olor magnífico en la cocina que emana del cítrico, ¿no? De ese aroma tan penetrante del limón. Para terminar nuestra primera fase en esta receta, lo vamos a rellenar todo el tarro, como veis queda aire entre las partes, ya incluso tiene un poco de zumo abajo, si os dais cuenta, y eso que lo acabo de hacer, porque la sal lo que va a hacer va a ser drenar los jugos y a la misma vez limpiar de esa parte amarga que suele tener la cáscara del limón, la va a limpiar también de ese sabor tan amargo y lo va a dejar solo con el perfume tan profundo que tiene a cítrico, ¿no? Para eso lo que vamos a usar es la sal que nos ha quedado, vamos a ir rellenando todos los huecos del tarro. Todo el tarro debe de quedar en los limones bien apretados. ¿Para qué? Para que así la propia presión que ejerce los vaya drenando. Todo el tarro bien lleno. Bueno, lo voy a rellenar para que veáis cómo queda. Y ahora os digo la parte final ya de la receta. Bueno, hemos rellenado ya el tarro con la sal
como os dais cuenta, si ha quedado algún hueco, no importa, porque en un par de días lo volvemos a revisar y rellenamos porque la sal se irá disolviendo. Lo rellenamos un poquito más y así podemos tenerlo que está cubierta. Lo importante es que el limón esté cubierto con la sal. Mientras que esté así con la sal, el limón se va a conservar muy bien, porque la sal es un conservante tan potente. La sal es bastante cara en su día, actualmente no vale, prácticamente vale muy poco, pero antiguamente la sal era un bien muy preciado. De hecho, la palabra salario viene de ahí, de que las legiones romanas le pagaban con sal en algunos casos, ¿no? Entonces, la sal era cara. Dentro de lo que de las zonas costeras sería mucho más barata, pero siempre la sal ha sido como un recurso que los gobernantes han tenido, porque era un gran comercio lo que se necesitaba con la sal, se generaba porque se utilizaba para conservar carnes, para conservar pescados y para todo en general. Los cítricos son muy importantes en el mundo árabe y en el mundo judío, en las cocinas árabes y judías y también en las cristianas, lógicamente, pero para ellos tiene esa simbología que he dicho del etrog y de la fiesta de Sukkot, y a la misma vez el limón tiene muchas utilidades. En los recetarios judíos hace referencia constantemente, y en los recetarios andalusíes hace referencia a el agua de azahar. El agua de azahar sale de aquí, de la flor del limonero y de la flor del naranjo. Todas tienen el mismo aroma. Esta flor, que se hubiera convertido, yo la he arrancado, pero se hubiera convertido en un limón cada una. ¿Sabéis? Pues tiene un aroma magnífico, un aroma embriagador, es decir, es un perfume espléndido. Pues esas flores se secaban al sol y después se utilizaban para hacer esa agua de aromática y también para hacer condimentar té, etc. O sea que era un condimento muy, muy apreciado la flor. Y la hoja, con esta hoja de naranjo y del limonero, en general de todos los cítricos, nos ha llegado hasta nuestros días, ha llegado una receta murciana que lo que hacen es que estas hojas se sumergen en una especie de gacha hecha con huevo y harina y azúcar o miel en su caso, se sumergen y se le queda todo impregnado, toda esa masa de farinácea se le queda impregnada en la hoja y después se fríe en aceite de oliva. Y son los llamados papajotes o paparajotes murcianos. Se hacen con la hoja y luego se comen, pues lógicamente se muerde la hoja, se tira, se come uno la masa y se queda. En este caso la hoja vale como soporte y como aromatizante también de la masa frita. Como os dais cuenta, del cítrico se aprovecha absolutamente todo. Bueno, para finalizar la receta os voy a enseñar el resultado. Una vez que lo tenemos así, hay que rellenar un par de días, hay que rellenar un poquito de sal y ya lo tendríamos perfecto. Se le pone, muy importante, una etiqueta de cuándo lo habéis hecho. ¿Por qué? Porque tienen que pasar al menos 20 días. Si lo dejáis 30 no pasa nada, pero 20 o 30 días tiene que estar así. De vez en cuando le dais una vuelta y lo dejáis en un sitio que no esté al sol, que esté pues, en un armario de la cocina, de la alacena o lo que sea, y que no le dé calor. ¿De acuerdo? Y así debe estar al menos 20 días. Bueno, hemos terminado la receta. Ya os digo, los pasos, resumiendo, son: en salmuera tiene que estar en sal durante 20 días, después se aclara muy bien en agua, se secan y se meten en aceite. Y en aceite de oliva hay que ponerle también una etiqueta, tienen que estar al menos 2 meses, de 2 a 3 meses, 60, 70, 80 días, ¿de acuerdo? Pero por lo menos 2 meses para poder tomarla. Sin más, espero que os guste, que la hagáis. Es una receta que luego tiene muchas utilidades y que este tarro de limones a mí me aguanta un año, porque ya habéis visto que son muy poca la cantidad que hace falta para aromatizar un pollo, para aromatizar un guiso, para el cuzcús, el famoso al-cuzcús judío y el cuzcús árabe, marroquí. También utiliza en la sémola, también utiliza este tipo de limones encurtidos. Digo limones encurtidos porque los marroquíes le llaman a este tipo de limón encurtido.
que no es exactamente el limón en salmuera sefardí. Tiene diferentes procedimientos, ¿vale? Este en concreto me lo enseñó una señora en Fez, justo en una de las ciudades imperiales de Marruecos, en el barrio de los andalusíes. Paseando por allí nos invitaron a comer a su casa y la mujer sacó un frasco de limones y yo me quedé maravillado. Entonces ella me explicó cómo lo hacía y entonces me dijo, estos son limones sefardíes, no son limones marroquíes, y tiene diferencia. Así que espero que lo hagáis y de verdad, cuando alguien pruebe esto en vuestra casa, a partir de ese momento el tarro irá bajando. La mayoría de este tarro lo regalaré, porque cuando hago mucha cantidad, así que este tarro lo regalaré. Un saludo.